Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, soy el alumno Manuel Cárdenas González, cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy abarcaremos el análisis de dos crónicas muy interesantes, en las cuales vamos a poder analizar a profundidad el conocimiento del tema que propicia el autor, su forma de interpretar y dominar el tema, y aparte vamos a interpretar lo que es su creatividad y originalidad al momento de realizar dichas crónicas. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que una crónica periodística es aquella que nos va a ayudar a narrar e interpretar un hecho social de cualquier índole que sea sumamente interesante para cada uno de los ciudadanos, teniendo como principal característica el proceso de investigación profunda que realiza el reportero al momento de consultar pues, fuentes documentales como archivos, libros, artículos, entre muchos otros. Sin embargo, una de las fuentes que resalta sobre este tipo de procesos es básicamente la recolección de datos del narrador testigo, es decir, el utilizar entrevistas con el fin pues de incrementar más a detalle en cómo se va a contextualizar este hecho. Asimismo, pues el mismo reportero tendrá la principal tarea de transmitir pues toda la información detallada hacia una determinada población. Con ello, pues a lo largo de la actividad, pues como mencionamos anteriormente, vamos a analizar de forma crítica en cómo este autor, que se llama Jorge Aguilar, pues redacta, interpreta y cómo maneja la creatividad y originalidad al momento de realizar ambas crónicas. Bueno, como desarrollo vamos a analizar la primera crónica que tiene por nombre Explota camión repartidor de gas en Periférico y Tlalpan. Esta crónica fue redactada por el medio periodístico La Crónica de Hoy, la cual fue surgida en el año de 1996 por el señor Pablo Iriart. Esta crónica, a simples rasgos o en una concepción general, tiene términos muy importantes que desarrolla para llamar la atención del autor. Empezando por el título. El título es muy llamativo en el sentido de que pues mete subjetivos que llaman la atención del autor. Por ejemplo, que explota un camión. A todo el mundo le interesan las noticias que tienen que ver con accidentes, con asesinatos o con alguna otra característica similar a este hecho. Por otro lado tenemos lo que es la entrada. La entrada es muy peculiar porque básicamente conceptualiza todo lo que tiene que ver con el problema que distingue a esta crónica. Dice lo siguiente: alrededor de 150 personas que se ubican en domicilios y negocios aldeanos fueron evacuados para evitar cualquier incidente. Desde mi punto de vista yo no lo puedo denominar como una concepción general porque básicamente redacta una parte de lo que es la crónica. Sin embargo, pues contextualiza parcialmente a los ciudadanos sobre lo que realmente les interesa, saber cuántas personas pues, fueron evacuadas del sitio en donde ocurrieron los hechos. Ahora bien, desde un análisis crítico vamos a analizar en primer lugar lo que es el conocimiento del tema que genera el autor. En este caso, el autor de la crónica, Jorge Aguilar, pues narra una concepción general de cada uno de los momentos más importantes sobre el proceso de los hechos. En este caso, pues podemos determinar que uno de los momentos más importantes ocurridos en el surgimiento de los hechos o del evento pues fue la determinación del incendio del camión repartidor de gas, ¿no? Asimismo, pues poco después se informa acerca de la explosión que ocurre en esta zona de la Ciudad de México, que es la alcaldía Tlalpan y Periférico. En este caso, pues para justificar lo que se estaba viviendo en esa fecha que fue el 5 de octubre de este año, pues fue documentar en video lo que estaba sucediendo. Por otro lado, es importante mencionar que para dar proceso a la elaboración de una crónica periodística es conocer y adentrarse en el lugar de los hechos, saber qué es lo que está ocurriendo en ese evento, ya que una de las características principales eh, sobre la elaboración de una crónica periodística
pues es básicamente explicar detalladamente el surgimiento de los hechos a través de una secuencia, una cronología que nos va a ayudar a conceptualizar el problema. Sin embargo, dentro de la elaboración de la crónica destacó la transmisión también de nuevos datos o nuevos datos informativos que en este caso pues, nos van a ayudar a comprender mejor el panorama de lo que se está viviendo. En este caso con la primera crónica, pues tenemos que uno de los datos importantes fue la cantidad de personas que fueron evacuadas sobre, eh, sobre esta alcaldía o sobre la zona en donde ocurrió el problema. Como segundo punto vamos a abarcar el dominio e interpretación que domina el autor sobre el surgimiento de los hechos. En este caso, el autor de la primera crónica, Jorge Aguilar, interpreta los hechos a través de una explicación importante sobre en cómo se fueron dando los hechos de forma secuencial o cronológica. Sin embargo, pues uno de los rasgos importantes de la elaboración de las crónicas es precisar el problema, cosa que no fue así. ¿Por qué? Porque a través de leer la crónica redactada por este autor, me di cuenta que no existe la causa del incendio. No sabemos si fue un choque o si hubo un atentado, no sabemos. Entonces, uno de los rasgos que para mí hizo falta precisar sobre el evento fue la causa del incendio. Porque se pueden hacer muchas hipótesis, pero como periodistas sabemos que es un delito eh, argumentar falacias o inventar historias con el fin de entretener a un público. En este caso, pues como periodistas de igual forma menciono que uno de los principales objetivos de nosotros como comunicólogos y periodistas es informar a detalle y persuadir a cada uno de nuestros usuarios. Un tercer punto que hay que tocar de esta primer crónica es la creatividad y originalidad con la que la realizó el autor. En este caso, pues, el autor Jorge Aguilar destacó de forma eficiente su manera de conceptualizar el tema, el surgimiento de esta crónica. Sin embargo, considero que una crónica tiene que ser clara, precisa y concisa para que pueda considerarse creativa y original. En este caso, pues precisa no es esto debido a que pues hizo falta el rasgo más importante de la historia, que es la causa de los hechos, la causa-consecuencia. Sabemos la consecuencia, que tuvieron que evacuar a 150 personas, pero no sabemos la causa del por qué se incendió dicho camión, porque un camión de gas no se incendia de un momento para otro así porque sí. En este caso también destaco lo que es la redacción, es bastante clásica, creo que es más informativo más que nada. No veo que tenga un sello personal, es decir, que contemple lenguajes únicos o creativos que puedan destacar e impactar en el usuario. Siento que es como una noticia más en la cual pues tiene el objetivo de informar a un público, sobre todo a los ciudadanos que habitan la Ciudad de México, sobre el surgimiento de los hechos. Ahora bien, como segunda crónica tenemos la siguiente. Vinculan al proceso a suegra de la joven Montserrat. Esta crónica fue elaborada el 5 de octubre de este año, escrita por el autor Jorge Aguilar, expuesta en el medio periodístico La Crónica de Hoy. Este tema pues es relacionado a lo que comúnmente se le conoció al feminicidio de Montserrat Bendímez el pasado 22-23 de septiembre de este año. En este caso pues se da la noticia de que la suegra del feminista o del asesino en este caso pues fue vinculada a proceso por ser colaboradora de los hechos. Esto es para nosotros como usuarios, gente cotidiana, inclusive como comunicólogos, es muy impactante saber que alguien de la que no se espera, en este caso la mamá de un asesino, esté conundida por este tipo de actos que comúnmente están prohibidos en el país. Por otro lado, la entrada dice lo siguiente: el delito por el que se le acusa es feminicidio de calidad de auxiliadora. Lo mismo que mencioné anteriormente, es un tema de impacto porque nadie se esperaba
que alguien tan cercano y que intuyó de cierta manera valores en alguien, en este caso un hijo, pues no se espera que una madre que haya sido colaboradora de este tipo de actos que comúnmente están prohibidos en el país. En términos generales, la crónica está muy bien redactada a comparación de la otra. Esta es muy concisa, muy precisa, empezando con el título que, lo vuelvo a mencionar, es muy impactante para nosotros porque pues, nadie se espera que una suegra esté o una madre esté colundida con un acto de estos. La entrada es muy clara porque básicamente conceptualiza de esta forma, de manera general, lo que prolonga el problema, ¿no? El desarrollo es sólido y la conclusión tiene muy buenos términos, las cuales pues destaco ampliamente. Ahora, desde los puntos críticos a analizar, empezaremos con el conocimiento del tema que predomina el autor. En este caso, el autor Jorge Aguilar pues fomenta un conocimiento general sobre los hechos a través de la explicación, en donde destaca que la protagonista de la crónica pues fue vinculada a proceso penal por haber sido colaboradora de este hecho, de esta problemática social. Eh, Asimismo, pues dicho autor implementa datos nuevos que logran impactar a cada uno de los ciudadanos que están interesados en el tema. Ejemplo de ello, pues es la revelación de la formación o vinculación de proceso a la suegra del asesino. Entre estos nuevos datos, como mencionamos anteriormente en la concepción general de la crónica, menciona que el autor que recibió la imputación del delito de feminicidio en calidad de auxiliadora, lo que se menciona en el título y sobre todo también que se menciona en la entrada de esta crónica. En este caso, pues el objetivo se determina de forma adecuada para el cronista, ya que una de estas características de la crónica periodística es informar y persuadir a los ciudadanos sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno natural o social. En este caso, pues el autor destaca en buenos términos lo que es la causa y la consecuencia del problema. Ahora bien, hablemos acerca sobre el dominio e interpretación de los hechos por parte del autor. En este caso, el autor pues muestra gran interpretación sobre el análisis expuesto en su crónica, ya que resalta, como dije anteriormente, las causas y las consecuencias de la contemplación de los hechos ocurridos eh, el 5 de octubre de este año. En este caso, pues destacó lo que es la claridad de los hechos, una explicación concisa y precisa pues, sobre la forma en la que se dio el fenómeno. Y por último, pues hablaremos de la creatividad y originalidad que destaca el autor en la elaboración de su crónica. En este caso, pues el efecto estético que provoca la crónica realizada por el autor Jorge Aguilar, pues resalta favorablemente en la persuasión emocional de los individuos que están interesados en el tema, ya que pues para empezar, a partir del título se muestra un auge creativo para contraer la atención de los ciudadanos al mencionar, como dije anteriormente, a la suegra o a la madre del feminicida como una de las colaboradores influyentes en esta problemática social el pasado pues 22 de septiembre del año 2023. Asimismo, pues destacó creativa y original la explicación detallada del fenómeno, destacando pues básicamente lo que es la exploración secuencial de los hechos narrados por el autor. Sin embargo, pues vuelvo a mencionar, es una crónica bastante clásica, bastante, eh, no puedo decir coloquial porque no es informal, es formal, pero aún así siento que falta un poco de dinamismo y dejar a un auge creativo en el proceso de elaboración de la crónica. En este caso, pues les faltó expresar giros literarios, le faltó expresar entrevistas. Tanto en la primera como en la segunda no se hicieron entrevistas y recordemos ampliamente que la crónica eh, tiene que recurrir como principal recurso a los testimonios de las personas que forman parte o que están alrededor del problema. En este sentido, pues siento que faltó eso en ambas crónicas, pero en términos generales es una manera muy prolongada para poder informar sobre lo que ocurre en nuestro hábitat o en nuestro entorno social.
Y bueno, pues finalmente la crónica periodística pues sirve para dar respuesta a la población sobre los acontecimientos que ocurren en nuestro entorno social a base de información clara, precisa y concisa. En este caso también tiene que ser transmitida por el reportero testigo, ya que pues es el encargado de profundizar el auge de la causa y la consecuencia de cada uno de los fenómenos surgidos en distintas sociedades. A comparación pues, de una nota informativa, recordemos que la crónica periodística expone los hechos añadiendo perspectivas y testimonios de los que formaron parte o los que estuvieron cerca de los hechos, ¿no? En este caso, pues se tiene el objetivo de la crónica persuadir y contextualizar a la sociedad sobre lo que ocurre en un determinado momento. Sin más por el momento me despido agradeciendo su atención a mis compañeros y maestro y maestra. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.